clave es si este juicio de Daniel 7 es para recompensar a los salvos o si es para condenar al cuerno pequeño. Aparentemente en Daniel 7 están las dos cosas, porque dice que el reino fue dado a los santos del Altísimo y dice que se condenó al cuerno pequeño. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el cuerno pequeño profesa ser un sistema cristiano? ¿Qué representa el cuerno pequeño? El papado. El papado profesa ser un sistema cristiano. ¿Tienen cruces con Jesús en el crucifijo? Sí. Es un sistema que profesa ser cristiano. Entonces yo pregunto, ¿va a entrar en perspectiva en este juicio también? Sí. Porque este juicio es de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Y el cuerno pequeño es un sistema que profesa ser cristiano, que profesa a Jesús. También serán examinados. Pero ahora les voy a explicar lo que va a pasar. Y la razón de Daniel 7. El propósito de Daniel 7 es consolar a los que fueron perseguidos durante los 1260 años y consolar a los que van a ser perseguidos al final de la historia por este mismo sistema. Es el propósito de Daniel 7. Significa que todos los demás no van a ser juzgados. Sencillamente significa que el enfoque está sobre el periodo cuando el papado persiguió a los santos del Altísimo. Tomemos un caso. El caso de Juan Hus. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Un individuo piadoso, fiel a Dios, en proclamar el Evangelio hasta donde tenía el conocimiento. Se metió en agua caliente con el papado. Lo llevaron a Constanza, al sur de Alemania. Lo metieron en un calabozo por varios meses, sin un juicio, y finalmente lo llevaron a la catedral allá en Constanza y le hicieron un juicio para examinar la evidencia en contra de él. Pero el examen de la evidencia fue un examen injusto. Y basado en el examen de la evidencia, como hicieron el examen de la evidencia en los días de Cristo y con Esteban, el Sanedrín, después de examinar la evidencia, primer paso, la Inquisición dictó la sentencia de muerte, basado en una tergiversación de la evidencia. Y luego el veredicto de muerte, de ser quemado en la hoguera, se ejecutó cuando lo sacaron en el año 1415. Lo sacaron, yo he estado allí, a una piedra grande con la fecha, y lo quemaron vivo. Eso se lo hizo el cuerno pequeño. Yo pregunto, ¿hubo justicia en eso? No, en el tribunal terrenal se examinó la evidencia, se torció la evidencia para poderlo condenar, pronunciaron un veredicto injusto y ejecutaron injustamente la sentencia. Cuando surja el nombre de Juan Hus, en su turno, en el juicio celestial, Dios va a decir: Juan Hus, preséntese ante mi tribunal. Y van a traer el DVD que no solamente tiene las obras de Hus, sino de los que profesaron estar haciendo la voluntad de Dios al quemarlo en la hoguera. Ya están captando el cuadro, ¿verdad que sí? Y cuando el jurado celestial vea eso, hizo una gran injusticia. La evidencia no indica que él era culpable. Esto hay que revocar esa sentencia. En la tierra hubo una sentencia injusta. Y por lo tanto el jurado celestial dice: nosotros revocamos la sentencia que se dio en la tierra basado en la evidencia. El veredicto es vida eterna. Y cuando Cristo venga,
ejecuta la sentencia, resucitando a Juan Hus para tener el reino por la eternidad. El propósito del juicio en Daniel 7 es juzgar a los fieles de Dios que fueron perseguidos por el poder papal. Pero no significa que los únicos que son juzgados son esos. El enfoque de Daniel 7 es eso. Pero no elimina el hecho de que el juicio puede ser más amplio. Levítico 16, si usted va a leer 16, ahí dice que todos van a ser juzgados igualmente. ¿Me están entendiendo? Esta mañana les di un ejemplo. Dios dijo que el sábado es señal entre él y Israel. Entonces solamente entre Dios e Israel. No. Sencillamente este era el pueblo de Dios en ese momento. Dios dice, es entre mí e Israel, el pueblo que era de Dios en ese momento. No significa que no hay una comprensión más amplia, que es señal también entre él y todos los demás. Ahora les voy a dar un último ejemplo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 4. Apocalipsis 20 y el versículo 4. Este es nuestro último punto. En el quinto sello se mencionan dos grupos de mártires. Un grupo de mártires está clamando debajo del altar: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que derraman esa sangre en la tierra? Es durante el periodo de los 1260 años. Y dice allí que Dios le da una vestidura blanca a cada uno de los que están clamando y le dicen: espere un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. Y entonces voy a juzgar y a vengarlos. Cuando dice espere hasta que se complete el número de los mártires, está refiriéndose a la persecución futura del papado, los mártires que faltan por morir inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia. Ahora, en Apocalipsis 24, esto está hablando de algo que va a pasar durante y tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Así que hay un grupo que va a poder hacer una obra de juicio durante los 1000 años. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo pregunto entonces, aquellos que no adoraron la bestia, ni adoraron su imagen, ni recibieron su marca, se les va a dar la facultad de juzgar durante los 1000 años. Ahí lo dice, ¿verdad? Se les dio la facultad de juzgar. Ahora yo pregunto, ¿esto se está refiriendo a los que durante los 1260 años, los que van a juzgar, o se está? Tiene que ser el tiempo del fin. Porque en el tiempo de los 1260 años no existía la imagen de la bestia, ni tampoco se imponía la marca de la bestia. Eso se refiere a los que van a vivir al final, la persecución final. Es decir, los que van a juzgar según esto, durante los 1000 años, que van a juzgar a los impíos, son aquellos que al final de la historia no adoraron a la bestia, ni su imagen, ni recibieron su marca. Ahora yo pregunto, ¿esos son los únicos que van a juzgar durante los 1000 años? Si usted lee Apocalipsis 24, se va a llevar la impresión de que ellos son los únicos, los que vivieron al final de la historia, que no adoraron la bestia, ni su imagen, ni recibieron la marca. Son los que van a juzgar. Pero uno tiene que mirar todo lo que dice la Biblia. Tiene que mirar en otras partes, porque puede haber una explicación más amplia. Vamos a 1 Corintios, nuestro último texto. 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. El problema es que no podemos quedarnos en un versículo. Hay que ver todo lo que dice la Biblia sobre esto.
1 Corintios 6, 1 al 3. ¿Será que solamente los que viven al final de la historia son los que van a juzgar? Dice en 1 Corintios 6, 1 al 3, el apóstol Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros, osa significa se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los justos? ¿O no sabéis juzgar al mundo? Y ahora escuchen. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿a quiénes le está escribiendo? A los corintios, ¿sí o no? O sea, ¿los corintios van a juzgar al mundo? Según el texto, ¿van a juzgar al mundo los corintios? Sí, porque Pablo dice, si el mundo va a ser juzgado por vosotros, los corintios, sigue diciendo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos? Pablo también, ¿sí o no? Sí, hemos, dice, los corintios y Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes? ¿A los ángeles? Yo pregunto entonces, ¿el apóstol Pablo y los corintios van a participar en ese juicio durante los 1000 años? Pero Apocalipsis 24 dice que solamente fueron los que pasaron la prueba de la bestia, su imagen y su marca. No podemos quedarnos en un versículo. Tenemos que ver la amplitud de todo lo que dice la Escritura. ¿Me están entendiendo? Hoy en día se ha vuelto costumbre de tomar un texto y decir, solamente puedes quedarte en ese texto, no puedes dejar que otros textos iluminen el significado de ese texto. El método adventista es que nosotros tomamos todo lo que dice la Biblia y luego lo juntamos en un cuadro completo, no un cuadro parcial. Así que mis hermanos y hermanas, ahora mismo en el cielo está transpirando el juicio. La hermana White escribió en 1911 que el juicio ha estado transpirando durante mucho tiempo, dijo ella. Dijo, nadie sabe cuán pronto pasará a los casos de los vivos. Es cosa, mis hermanos y hermanas, solemne ser juzgado después de muerto, porque el caso está cerrado. Es algo mucho más solemne saber que una persona su caso será decidido mientras está vivo. Muy solemne. Y Dios no nos dice esto para que tengamos miedo, que sirvamos al Señor por miedo. No, Dios quiere saber quiere que nosotros sepamos que vamos a tener que comparecer ante el Tribunal Supremo y que nos refugiemos en Cristo Jesús. Que contratemos a Jesús como nuestro abogado, que nos arrepintamos del pecado, que lo confesemos con tristeza y que reclamemos a Cristo Jesús por fe como nuestro sustituto, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Por eso es que Dios nos revela esto. Y a veces hablamos del momento, bueno, hay tiempo todavía, hasta que se cierre la puerta de la gracia, hay tiempo de entregarse al Señor. Pero ¿saben algo? Hay otro cierre de la puerta de la gracia antes del cierre de puerta de la gracia para todo el mundo. Y es cuando una persona se muere. Puede ser que no lleguemos al cierre de la puerta de la gracia para el mundo, pero cuando una persona muere, su puerta de gracia se cerró y su caso está decidido para siempre. Por eso es crucial que nosotros cada instante caminemos con Jesús. Que lleguemos a amar a Jesús como nuestro Salvador personal. Que pasemos tiempo con Jesús. Que oremos con fervor. Que hablemos a otros sobre Jesús. Y que pasando tiempo con Él lleguemos a reflejar su carácter en nuestra vida. Nuestras obras demuestren que amamos a Jesús. Demuestren que hemos hecho una entrega completa a Jesús. Les voy a contar una historia para terminar sobre la importancia de tener comunión constante con Jesús. Y esto lo puedo contar porque el pastor Rico no está aquí. El pastor Rico fue el mejor estudiante que yo tuve.
todos los años. Enseñé 6 años en la Universidad de Medellín, Colombia, y fue el mejor alumno. Y se ve porque tiene 2 doctorados, ahora yo no tengo ni uno. Es lindo cuando los alumnos sobrepasan al profesor. Es un orgullo sano, claro, para el profesor. Él llegaba a clase, se sentaba en la primera fila y con su cuaderno para tomar notas y fijaba los ojos en el profesor y desde que comenzaba la clase hasta que terminaba la clase estaba ocupado tomando notas. Algunos de los otros eran, como dicen en Colombia, recocheros. Le gustaba echar broma, no prestaba mucha atención, pero él prestaba muchísima atención. Lo tuve 3 años como alumno. Varios años después, cuando yo estaba trabajando en los Estados Unidos, viene una hermana a hablar conmigo, después que yo prediqué, me dice: Pastor Bor, ¿usted conoce a Jorge Rico? Yo, así, ¿cómo no, hermana? Pues usted predica igualito a él. ¿Por qué creen ustedes que esa persona dijo eso? Que cuando uno contempla a Cristo, y yo no digo que es Cristo, es solo una ilustración, uno es transformado a imagen de lo que contempla. Invitamos el año pasado, o tal vez este año, a principios de este año, al Pastor Rico para grabar una serie, creo que fue en febrero de este año. Y fue durante el día, no teníamos personas ahí para escuchar, así que yo dije: yo voy a sentarme, voy a servirle de público. Y me senté. Y cuando lo observaba dije: ve, se parece. La forma como usa la voz y como mueve los brazos, parecido. Porque, hermanos y hermanas, nosotros actuamos de acuerdo a lo que contemplamos. Por eso, si estamos llenando la mente de televisión y de todas estas cosas que contaminan la mente, nuestra conducta lo reflejará. Si estamos contemplando a Jesús, nuestra conducta también reflejará el carácter de Jesús. Por eso Pablo dijo, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Que esa sea nuestra experiencia. Es mi deseo y oración. Dios siempre ha sido perseguido, siempre. En este mismo momento hay cristianos que están siendo perseguidos, eso lo entiendo. Pero nunca, hermano, nunca, les quedó bien claro, les digo otro nunca. Ha habido una persecución mundial, una persecución en la que todos los países persigan al pueblo de Dios al mismo tiempo. Eso no ha ocurrido. Y eso Jesús lo está profetizando. Y Jesús no es cualquier profeta, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús te está diciendo una persecución en la que todos los países te van a perseguir al mismo tiempo. Para que eso ocurra, se requiere un gran evento. Piénsalo. Para que todas las naciones te persigan a la iglesia adventista al mismo tiempo, tiene que pasar algo. ¿Quién iba a pensar, fíjense, quién iba a pensar que alguna vez en Estados Unidos, el país de la libertad, porque tú y yo sabemos que son puras mentiras, que el país de la libertad, por favor, ni tiene la libertad de andar sin cinto en el carro, ni eso, o sea, no tiene libertad de andar sin cinto. No tengo libertad de manejar sin asegurar. Bueno, más irresponsable eso, ¿no? Pero bueno. Sí, pues yo quiero manejar sin cinto. ¿Y ellos qué? Es mi libertad. No, se tiene que poner el cinto. ¿Y por qué? Pues nomás porque ellos me quieren proteger a mí, pero si yo no me quiero proteger. Es muy mi derecho, ¿no? Digo que este país se mete en los derechos humanos, es una cosa tremenda, pero bueno, ahí está.
Este no es el país de la libertad, no es cierto, son mentiras. Ok, ¿quién iba a pensar que en este país alguna vez los habitantes de este país iban a dejar que el gobierno, fíjate, que el gobierno se metiera en tu casa y supiera lo que tú estás viendo en la tele? Ahora sí, el país de la libertad, sí, que el gobierno esté viendo lo que vemos en la televisión. Oye, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno va a andar supervisando lo que tú ves? ¿Quién iba a pensar que en este país íbamos a permitir que el gobierno nos viera desnudos cuando nos vamos a embarcar en un avión? Oye tú, o sea, no, todos los que se suben a los aviones los vamos a ver desnudos. Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué me vas a ver? ¿Por qué me vas a ver desnudo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que ver desnudo? A ver, díganme ustedes, ¿por qué? ¿Hay una razón? Ok, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Por el 9/11, un gran evento. Un gran evento le dio la excusa a este país de meterse en cosas que no habría podido si no hubiera ocurrido el gran evento. Que vinieron unos aviones y pum, pum, se estrellaron las Torres Gemelas y todo el mundo lo vio a través de la televisión. Pues ahora sí, no, ¿sabes qué? Hay que protegernos. Ahora vamos a ver los desnudos cuando se suben al avión. Es más, ahora hay que verlos en la tele porque estos, quién sabe qué son, vamos a ver quiénes son locos. Entonces quitaron el sistema de televisión abierto y pusieron un sistema de televisión satelital. Es como el celular. Te lo mira a través del satélite y el satélite sabe si tú te conectaste y pueden ver lo que tú estás viendo en la tele. Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque hubo un gran evento. El 9/11 es el gran evento que le permite a este país hacer cosas que no podría haber hecho si no hubiera ocurrido el 9/11. Estamos viendo en la Biblia un comportamiento inusual, que todas las naciones de la tierra persigan a la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo de Dios. Después de esta semana no te va a quedar ninguna duda que ese es el pueblo de Dios. Que todas las naciones de la tierra se pongan de acuerdo y persigan a la iglesia adventista al mismo tiempo, en este momento es imposible. Pero cuando venga el gran evento, entonces las naciones de la tierra van a decir: oye, a esos hay que perseguirlos. Y eso es lo que yo estoy esperando. Ese evento es el que inicia el paquete del dolor. Y aquí empiezan entonces algunos a decir: ¿y cómo qué? Y yo te lo digo una vez más, lo dejo bien claro, hermano, por favor, porque miren, a mí me graban, me filman así, ya me están filmando. Ya tengo muchos años en que cualquier cosa que digo va a ser usada en mi contra. Me filman, me graban, me están así con celulares y me suben a internet, y ahí está. Ya no puedo hablar, tengo que cuidarme de lo que digo. El punto es este: digo muchas cosas a veces y la gente va y las tuerce, o sea, ni siquiera lo dije, pero me lo hacen como que yo dije. No, el pastor dijo, y no es cierto, no dije, pero ellos dicen que dije. O así me entendieron mal. Por ejemplo, yo te podría poner ejemplos de como qué evento. Pero si yo te digo en este momento: mira, esto es lo que puede ocurrir, tú te vas a ir y vas a decir: el pastor dijo que eso va a ocurrir. Así que nada más por nada de eso no te voy a decir. Ahora sí les voy a decir, pero que quede bien claro que yo te estoy diciendo: mira, cosas así como esto pueden ocurrir. Es un ejemplo. No quiere decir que eso va a pasar. ¿Quedó bien claro? No vayan a decir: el pastor dijo que eso va a pasar. No, porque se puede decir: oye, va a resucitar Juan Pablo II. No, o sea, no estoy diciendo que eso va a pasar. Te estoy diciendo algo así va a pasar. Y eso va a hacer que todas las naciones nos quieran perseguir. Por ejemplo, ¿qué? Imagínate que de pronto apareciera una nave espacial. O varias. Que de pronto entraran en nuestra atmósfera y atacaran ciertas ciudades específicas de la Tierra y las destruyeran. ¿Qué va a pasar? Va a haber una histeria.
una histeria. Todos van a estar asustados. ¿Quiénes son los que nos pueden defender? ¿Quién? ¿México? ¿El gobierno mexicano? ¿Peña Nieto? ¿Ah? A ver, ¿quién te gusta? El Salvador nos puede defender. Nicaragua. Exacto, ahora sí ya nos cae bien Trump, ¿verdad? ¿A quién van a correr? ¿Quién es el primero que nos debe ayudar? ¿Quién nos debe ayudar? La nación más poderosa de la tierra. ¿Cuál es la nación más poderosa de la tierra? Estados Unidos de América. Pero necesitamos más que eso, necesitamos a Dios. Necesitamos a Roma. Y vamos a unirnos, tenemos que orar. Miren lo que pasó, tanta gente que está sufriendo, unámonos, vamos a unirnos. Y entonces ocurre lo que se llama el ecumenismo. ¿Y cuál va a ser la iglesia y cuál va a ser la doctrina que va a regir? Adventista. Vamos a pedirle al presidente de la Conferencia General Adventista que nos diga qué tenemos que hacer. Y ahora te hago una pregunta: ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Le podemos entrar a eso? Y entonces no le entramos, nos quedamos fuera. Y la cosa se pone peor. Y empiezan a caer más cosas. Y se pone peor la cosa. Y sabes que la gente empieza a decir: oye, ustedes, por culpa de ustedes, todo esto está pasando. Únanse con nosotros, ¿qué les pasa? Y entonces terminamos perseguidos. Y de la noche a la mañana pierdes tu trabajo, tus vecinos te ven mal, toda la gente está contra ti. ¿Quieres otro evento? Otro evento, ahí te va, otro evento. Que de pronto caen unas piedras que no las habíamos visto porque son piedras pequeñas, pero una piedra del tamaño de un camión que viene a gran velocidad a nuestra atmósfera puede destruir una ciudad. Es indetectable por nuestros satélites a cierta distancia, pero ya como están muy cerca, ya es demasiado tarde. Imagínate una cosa así, entra de pronto a nuestra atmósfera y empiezan a caer esas bolas de fuego en las principales ciudades del mundo, en ciertas ciudades del mundo, y las destruyen. Millones de personas se mueren. Y mira, te voy a decir, voy a ir más allá. ¿Cuántos de ustedes han leído lo que la hermana White dice de las bolas de fuego pegando ciertas ciudades? ¿Lo han leído? Ella dice que cayeron unas bolas de fuego y la gente estaba toda asustada y que vinieron a reclamarles a los adventistas en el sueño que ella tuvo. ¿Se acuerdan? Vienen y le reclaman: ustedes sabían, ¿y por qué nunca nos dijeron nada? Dice que ella despierta. Bueno, y si eso es de veras y caen esas piedras y de veras destruyen grandes partes y la gente está en conmoción, ¿qué necesitamos? ¿Quién nos va a ayudar? Estados Unidos. ¿Y quién más? El Papa. Y luego se dan cuenta que los adventistas sabíamos. Y entonces, ¿cómo empieza con nosotros? Empieza la persecución contra la iglesia. Y nos fuimos en orden. ¿Y dónde estamos parados? Estamos parados antes del versículo 8. Ahí estamos. Siglo XX. Guerra de todos contra todos, pestes, hambres y terremotos. Y entonces comienza el dolor. Ahí estamos. Todavía no empieza el dolor, pero para que empiece el dolor tiene que ocurrir un gran evento. No sé qué es el gran evento, pero sí sé lo que produce el gran evento. El evento produce una persecución mundial contra la iglesia adventista. Esa persecución produce el reavivamiento y la reforma que tanto estamos esperando y provoca la lluvia tardía. La lluvia tardía trae como resultado la predicación del evangelio en todo el mundo, la terminación de la obra y luego la ley dominical. Y la ley dominical es señal para esconderse. Ahí estamos. Y esta semana se llama Esperanza para el tiempo de crisis. Queridos hermanos, cuando una mujer es llevada al hospital
Bueno, ahora ya no, ya les ponen la epidural, ¿verdad? La epidural ya no les duele. ¿Sí duele como quiera, hermano? También duele la aguja, pero no se compara con las que no les ponían nada, ¿verdad? Entonces, pero piensa, cuando viene el dolor y toman al bebé, ¿verdad? Después de que ya todo ese dolor y les traen el bebé y se lo ponen en los brazos a la mamá, todavía siguen trabajando ahí con la mamá, de verdad, siguen los médicos ahí trabajando. Y la mamá ni cuenta se da porque tiene el bebé en los brazos. ¿No es cierto? Bueno, esa es la ilustración que el Señor utilizó para, como la mujer que está a punto de dolores de parto. Él dice los dolores de parto. Este periodo de dolor tiene que venir, no lo podemos evitar. Esto va a venir, tiene que venir. Y se requiere una fe que hoy por hoy tú y yo no tenemos a causa de nuestra indolencia. Pero lo glorioso es que al final de este periodo de dolor comienza la eternidad. Vivir con Jesús para siempre, en un lugar de delicados pastos de aguas de reposo. Se acabó la separación, no más muerte, no más llanto, no más dolor. De vacaciones al monte de Sión, 1000 años, viviendo en la Nueva Jerusalén. No te vas a cambiar de casa porque te vas a venir con todo y tu casa de allá después de los 1000 años a la tierra, y el Señor te va a regalar otros planetas. Y queridos hermanos, dice uno, pues, ¿sabes qué? Que ya venga el dolor. No tenemos que pensar tanto en términos del dolor, tenemos que pensar tanto en términos de lo que viene después del dolor. Lo que viene después del dolor. Queridos hermanos, ¿cuántos quieren que Jesús venga? Amén. Otra vez, ¿cuántos quieren que Jesús venga? Amén. Se están dando cuenta que cuando dicen amén, están diciendo que venga todo esto. Esa es la esperanza en tiempo de crisis. ¿Y saben qué otra cosa mejor es? Que el Señor no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos aguantar, sino que juntamente con la tentación va a dar la salida para que podamos aguantar. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir estudiando esta semana. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Hemos iniciado nuestra semana de estudios acerca de profecía y vamos a pedir al Señor que esté con nosotros y nos guíe. El tema principal de Daniel 8 es el día celestial de la expiación. Por esta razón, los animales simbólicos que representan los imperios mundiales son el carnero y la cabra, dos animales sacrificados que aparecen en el servicio del santuario hebreo, pero solo en el día de la expiación. O sea que los dos puntos que sobresalen en esta lección son los siguientes. Número 1, el cuerno pequeño que representa el poder que ataca al santuario de Dios y al pueblo de Dios. Ese poder es Roma en sus dos fases, pagana y papal. Y el tema 2 es el día de la expiación. Y el enfoque principal del mensaje profético transmitido por este capítulo es la purificación del santuario. De acuerdo con el sistema ritual del tabernáculo terrenal, se llevó a cabo el día de la expiación. ¿Por qué esto es importante, amigo y amiga? Porque a menos que tú entiendas claramente este capítulo, nunca comprenderás por qué la iglesia adventista es única y no es una iglesia más. Yo diría es más que una iglesia, es el último movimiento que Dios levanta para llevar al mundo a prepararse para el regreso de Cristo y evitar el último engaño. Iremos al corazón mismo, lo que es nuestro certificado de nacimiento de la iglesia. Así que ajústate el cinturón, ve por tu Biblia, porque hoy abordaremos un tema fascinante y recibiremos rayos de luz que vienen desde el santuario celestial. Comenzaremos con nuestro versículo central, que nos presenta la gran profecía mencionada por Jesús y dentro de la cual Él desarrolló su ministerio. Daniel 8:14. Y Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión reportada en Daniel 8
fue dada al profeta en el 548 o 547 a.C. y proporciona algunas aclaraciones significativas sobre el juicio que se menciona en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, ahora la visión de Daniel 8 deja fuera a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese momento Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazarla como siguiente potencia mundial. O sea que la visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. Y el lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se pone de manifiesto la purificación del santuario celestial en relación con el día celestial de la expiación. Así, la contribución distintiva de Daniel 8 radica en su enfoque en aspectos del santuario celestial, en el tiempo del juicio. Mientras que Daniel 7 muestra al tribunal celestial y al Hijo del Hombre que recibe el reino, ahora Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial y cómo esto ocurre y en qué momento de la historia. Y entonces, como lo indican los paralelos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde a la escena de juicio de Daniel 7. Ahora, a Daniel se le presentan dos animales, un carnero y un macho cabrío. Bueno, ¿de qué se trata esta visión y cómo es paralela a lo que ya hemos visto en Daniel 2 y en Daniel 7? Como en Daniel 2 y 7, aquí se nos da otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un tipo de simbolismo diferente, o sea, desde otro ángulo. Y este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, los símbolos de un carnero y un macho cabrío se usan por su vinculación con el ritual del santuario del día de la expiación, un tiempo de juicio para el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos eran utilizados como ofrendas para el sacrificio en el servicio del santuario. Pero solo en el día de la expiación se los menciona a los dos juntos. Por lo tanto, estos dos animales fueron elegidos aquí intencionalmente para evocar el día de la expiación, que es el foco principal de la visión, pero también nos habla de dos imperios que uno sucede al otro y uno destruye al otro. Y a medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero empujando en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Y este triple movimiento indica la expansión de este poder. Porque dice, ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y como explica el ángel, el carnero con dos cuernos representa al imperio medo-persa, por eso esos dos cuernos. Y las tres direcciones probablemente señalan en forma literal las tres conquistas principales de este poder mundial. Y luego un macho cabrío emerge con un gran cuerno. Ya sabemos cuál es el poder que sucedió y fue después de Medo-Persia. Porque ese cuerno que representaba el gran imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. Que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra significa que está moviendo rápidamente. Y este simbolismo transmite la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo alado. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío está en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y da paso a cuatro cuernos que se extienden a los 4 puntos cardinales. Y esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio del 323 a.C., a la edad de 33 años, y su reino se divide entre sus 4 generales. Y ahora entre Daniel 2:38 y Daniel 8:20 y 21, 3 de los 4 imperios que se revelan en las visiones fueron identificados por su nombre. Yo pregunto, ¿cómo debería esto ayudarnos? Este hecho es sorprendentemente a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías. No falla. Las Escrituras no se contradicen. Son su propio intérprete. Después de presentar 4 cuernos que se extienden hacia los 4 vientos del cielo, que es lo que surge después de Grecia, el texto bíblico dice que de uno de ellos, de uno de esos cuernos, surge un cuerno pequeño. La pregunta aquí es si este cuerno o poder proviene de uno de los 4 cuernos que, como vimos en esta lección, representan los 4 generales de Alejandro, o de uno de los 4 vientos.
Bueno, vamos a ver aquí la estructura gramatical del texto en el idioma original. Indica que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma. Primero la Roma pagana y la Roma papal. Y yo me atrevería a ser más específico, no de uno de los 4 vientos, sino de uno de los cuernos, de allí surge. El comentario adventista del séptimo día, en el volumen 4, la página 844, dice: este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase pagana imperial, en guerra contra el pueblo judío y los primeros cristianos, y luego en su fase papal, continuando hasta nuestros días y hacia el futuro. O sea que según el texto bíblico, el cuerno pequeño realizó primero un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y estas 3 direcciones corresponden a las 3 zonas principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. Y a medida que el cuerno pequeño se convierte en el protagonista principal de la visión, su expansión vertical recibe mayor atención, porque ahora comienza a elevarse, y a ese respecto el cuerno pequeño, ese cuerno corresponde claramente con el cuerno pequeño de Daniel 7. Y aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el foco ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Así, el cumplimiento final de esta profecía debe estar relacionado con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Bueno, además Daniel 8:11 habla de un príncipe que está en otras partes de Daniel, que se lo menciona como el Mesías príncipe. Dice: Miguel tu príncipe, y Miguel el gran príncipe. ¿Sabes? Nadie más que Jesucristo podría ser referido por esta expresión. Jesucristo es el príncipe mencionado aquí, el ejército y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa confunde e intenta reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Y en Daniel 8:11, el continuo sacrificio, o como dice literalmente la continuidad, está en relación con el santuario terrenal para designar los diversos y continuos aspectos de los servicios rituales, incluyendo los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores son perdonados y se administran los pecados en el tabernáculo, se están administrando. Este sistema terrenal representaba el ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Él es el corderito, sistema de sacrificios. Entonces, tal como lo predice la profecía, el papado cambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes. Y mediante esa adoración falsificada, el cuerno pequeño quita el ministerio de intercesión de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo. Por eso dice: echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Jesús declara que Él es la verdad y también señala que la palabra de Dios es la verdad. Habla del Espíritu Santo, la verdad, habla de su ley como la verdad. Pero en contraste, el papado prohibió la traducción de la Biblia al idioma de la gente y colocó la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y puso a la tradición junto a la Biblia como regla suprema de fe y por encima de la Biblia. Yo pregunto, ¿qué debería decirnos este estudio sobre cuán valioso e importante es el conocimiento de la verdad bíblica en contraposición con las tradiciones humanas? Por eso vuelvo a repetir, a menos que comprendamos bien estos temas, finalmente estaremos confundidos y consideraremos que esta es una iglesia más cuando surge en el momento profético con un mensaje profético para anunciar un mensaje específico en la hora indicada. Pasemos ahora a la purificación del santuario. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Después del devastador ataque del cuerno, se anuncia que se hará la purificación del santuario. Y para entender este mensaje, debemos tener en cuenta la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14, que corresponde a la escena del juicio presentada en Daniel 7, del 9 al 14. Y dado que ese juicio sucede en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por tanto, mientras que Daniel 7 trata
retrata la intervención y la relación de Dios en los asuntos humanos desde una perspectiva judicial, resulta que Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde la perspectiva del santuario. El santuario terrenal fue construido según la contraparte celestial, de acuerdo al modelo, como dice la Escritura, y sirvió para ilustrar los vastos alcances del plan de salvación. Y se le pidió a Israel que anunciase cómo Dios salva y actúa en este plan de rescate. Cada día los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde se les perdonaban los pecados confesados, y los pecados, en cierto sentido, eran transferidos al santuario. Y como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados que quedaban registrados en él. Se lo llamaba el Día de la Expiación y ocurría una vez al año. Pregunto, ¿por qué el santuario celestial necesitaría una limpieza? Bueno, por analogía, podemos decir que los pecados confesados de los que han aceptado a Jesús son transferidos al santuario celestial, así como los pecados de los israelitas arrepentidos eran transferidos al santuario terrenal. En el día terrenal de la expiación, gran cantidad de animales eran sacrificados, simbolizando la muerte futura de Jesús, que es lo que le permite a los pecadores permanecer en pie en el día de la expiación. Bueno, y así sucedía en el día de la expiación terrenal cuando se limpiaba el santuario. Pero si así sucedía, entonces ¿cuánto más en el celestial, donde solo la sangre de Cristo nos conduce a través del juicio? La purificación del santuario presentada en Daniel 8:14 es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nos perdone nuestros pecados y nos permita soportar ser juzgados. ¿Sabes que hay todo un libro en la Biblia que nos explica eso? Ya a veces lo pasamos por alto. Es el libro de Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí está la explicación clara, amiga amiga. Todo un libro que habla de eso, lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Y estos versículos revelan la salvación que tenemos en Jesús por medio de su sacrificio en nuestro favor. Bueno, vayamos ahora al calendario profético. En Daniel 8:13 tenemos aquí algo muy importante. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El siguiente versículo habla de los 2300 años. ¿Y cuál es ese periodo de las 2300 tardes y mañanas? Bueno, primero debemos notar que después de que se le muestra a Daniel al carnero y el macho cabrío, seguido por las acciones y el daño que causa el cuerno pequeño, la visión culmina en Daniel 8:13 con una pregunta. Y esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final del periodo profético, no a su duración. Además, dicho periodo no puede limitarse solo a la duración de acción, las acciones del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las acciones del cuerno pequeño. Así que este debe tratarse de un largo periodo de tiempo histórico real. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero, Medo-Persia, macho cabrío, Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal. ¿Hasta cuándo durará todo eso? Y él respondió,
hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bueno, como ya se ha señalado, este periodo es tan prolongado porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a través del tiempo del Imperio griego y de la Roma pagana, la Roma papal, por miles de años. Y de acuerdo con el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días equivaldrían a poco más de 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión y tampoco cuadra con toda la historia que se desarrolló y que es mencionada en los demás capítulos que ocurren durante esa época. Obviamente, el principio día por año debe estar en vigencia. Y ahora Daniel 8 no aporta la información que nos permita calcular el comienzo de este periodo de tiempo, lo que por supuesto nos permitiría establecer su final. Pero encontramos que Daniel 9 proporciona esta información crucial y lo veremos en la próxima lección. Y veremos un gráfico que nos explica eso claramente. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia. Piénsalo, 2300 años. Es mucho tiempo. ¿Cómo Dios muestra en detalle todo lo que va a suceder? Porque Él conoce el futuro. 2300 años es mucho tiempo, especialmente si lo comparamos con el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo puede ayudarnos este contraste a aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra propia expectativa del tiempo de los eventos finales? Amigo, amiga, para terminar yo quiero expresar algo que está en mi corazón. Y quiero decirlo con toda candidez, con toda delicadeza, pero claramente. Nos estamos acercando al tiempo final. Porque las visiones de Daniel son las visiones que Jesús da y envía a su ángel para revelar. Las visiones de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando hay un mensaje crucial que dice finalmente qué es lo que ocurre en el santuario celestial, dice que este mensaje debe ir a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús es el centro de estos mensajes. Y yo pregunto, si no los presentamos, ¿quién lo hará? Las buenas nuevas que nos llegan desde el santuario celestial, donde Jesús hoy está, es que en nuestras luchas diarias con el pecado y el sufrimiento no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial que realiza un ministerio especial en nuestro favor. Podemos disfrutar la manifestación de la gracia de Dios y compartir nuestra seguridad con quienes nos rodean. Y el mensaje del santuario no solo nos muestra que somos perdonados, sino que también apunta a la erradicación final del pecado. ¿Cómo te sientes acerca de la idea de que el papado distorsionó la verdad de Dios y estableció un sistema de adoración distorsionado? ¿Cuál es la conexión entre la purificación del santuario y la purificación de tu vida como seguidor de Cristo? ¿Puedes pensar en algún pecado que debes abandonar para sentirte totalmente leal a Jesús? ¿Qué diferencia ves entre la obra que Jesús completó en la cruz y su ministerio en el santuario celestial? ¿Cuál es la relevancia de cada uno en tu vida? Reflexiona en esta declaración. La sierva del Señor, Ellen G. White, Conflicto de los Siglos 4, 7, 8. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Y cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. O como dice ya más tarde, cuando el carácter de Cristo sea reflejado en sus hijos, entonces Él vendrá para buscarlos como suyos. Hay un mensaje glorioso que nos llega del trono de Dios, un mensaje de esperanza. Y sabes que a veces hablamos solamente del mensaje, pero nos olvidamos presentar el marco dentro del cual se da este mensaje. Y eso es lo que presenta el libro de Daniel y lo confirma el Apocalipsis. 2300 años y comenzará el juicio, el santuario será purificado. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel
se purificaba el santuario una vez por año, y ese día era el día del juicio de Israel. Y entonces hoy día también el día de la purificación del santuario, porque en Hebreos encontramos versículos abundantes diciendo que en el cielo hoy día hay un santuario celestial, y que cuando Cristo entre del lugar santo al lugar santísimo, ese santuario, comenzará el juicio. Y ahora el misterio es, ¿cuándo aconteció eso? Y aquí en la profecía de Daniel, y yo me voy a detener un poquito a explicar eso. Estoy tratando un asunto que necesariamente tengo que tratar, pero voy a entrar a la parte más bonita de la noche dentro de poco. No se preocupen, mantengan un poco de atención. Yo sé que profecía es pesada, pero traten de entender lo que les voy a decir. Daniel quiere saber cuándo va a comenzar el juicio. Y yo creo que todos nosotros queremos saber cuándo va a comenzar el juicio. Porque si todos nosotros un día vamos a ser juzgados, si se va a decidir en un juicio si somos culpados o inocentes, si se va a decidir en el juicio del Señor si estamos salvos o estamos perdidos, entonces tenemos que saber el día en que se inicia el juicio para poder prepararnos. Porque si tú no estás preparado en el día del juicio, ¿qué será de tu destino? Daniel también quería saber cuándo iba a comenzar. Y en el versículo 24 dice así, el versículo 23, el ángel se presenta a Daniel y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí viene el ángel para explicarle cuándo va a ser la fecha del juicio. Y le dice así: de esos 2300 años, 70 semanas. Cada semana tiene ¿cuántos días? 7. 70 semanas, 7 por 7, 490 días. Como en Biblia, como en profecía, un año es un día, son 490 años. 70 semanas, 490 años, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí está la clave y lo voy a simplificar. La respuesta del ángel es: Daniel, ¿tú quieres saber cuándo va a comenzar el juicio de la humanidad? Te lo voy a decir. Desde el día en que sale un decreto para reedificar Jerusalén, históricamente está probado que ese decreto fue dado el año 457 antes de Cristo por el rey Artajerjes, cuando él decretó que se reconstruye la ciudad. Entonces, desde ese día cuenta 490 años, y eso es lo que está determinado para el pueblo de Israel. Cuenta primero 62 semanas, después 7 semanas, 69 semanas, 457 años, y ahí va a venir el Mesías príncipe, es decir, ahí va a ser bautizado el Señor Jesucristo. Y si tú haces una operación de matemáticas, que yo no lo voy a hacer, desde el año 457 antes de Cristo, en que fue dado el decreto, hasta que el Señor Jesús fue bautizado, da exactamente ese tiempo. Y el ángel le dice: y hay una semana más. En la mitad de esa semana Jesús va a morir, porque los sacrificios de corderos van a terminar, y eso termina cuando Cristo muere. Entonces, al fin de esa semana se acabó el tiempo de Israel, 490 años, y eso sucedió cuando Esteban fue apedreado y el tiempo de gracia para Israel terminó. Todo ese tiempo se le dio chance a Israel de arrepentirse. No aceptó, entonces se acabó las 70 semanas. Desde el 457 de Cristo hasta el 34 después de Cristo se acabaron las 70 semanas. Si tú sigues contando 2300 días, llega exactamente al año 1844. Hago un paréntesis para decirte que yo estoy corriendo aquí, pero estoy queriendo dejar en ti la inquietud de estudiar este asunto con detalle
que yo no tengo tiempo para eso aquí, porque si yo hiciese una conferencia de un mes, pues me detendría en esto una semana sola para explicar esto y lo entenderías perfectamente. Pero yo estoy creando en ti una curiosidad para ir a la Biblia y conocer y estudiar esto en detalle. Pero si tú comienzas a contar desde el año 457, como el ángel dijo, los 2.300 años, vas a terminar en el año 1844. Ahora, el siglo pasado, 1844. Quiere decir que en 1844, proféticamente, allá en el cielo, ese anciano vestido de blanco, que simboliza a Dios, se sentó y los libros fueron abiertos. Y el caso de todos los seres humanos comenzó a ser juzgado. Primero de los muertos y después de los vivos. Y yo les digo una cosa, queridos. Esto es bíblico y la humanidad no sabe. Los seres humanos no saben que en 1844 comenzó el juicio de la humanidad. Todos piensan que el juicio va a ser una cosa del futuro. Pero hay cosas de la Biblia muy interesantes. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Antes que Colón descubriese que la Tierra era redonda, toda la gente pensaba, la ciencia, los hombres más ilustrados, pensaban que la Tierra era plana. Pero la Biblia ya estaba escrita. Y la Biblia decía que la Tierra era redonda. Pero la ciencia decía, ¿quién tiene la razón? ¿Es el libro de ignorantes o nosotros, la ciencia? ¿Y quién pues no respeta la ciencia? Si la ciencia dice que la Tierra es plana, es plana. Pero la Biblia decía que la Tierra era redonda. Hasta que en el 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón pisó América y probó para el mundo que la Tierra es redonda. Y la Biblia tenía razón. Ahora, hoy día, en medio de toda esa profecía confusa, hay una cosa que la humanidad no está sabiendo. Que el 22 de octubre del año 1844, en el cielo comenzó el juicio de la humanidad. Y las personas no saben. Y si tú vas a Apocalipsis, en el capítulo 14, vas a encontrar que hay otra profecía. En el capítulo 14 se profetiza que en estos días se levantaría un grupo de personas anunciando que la hora del juicio llegó y que en este momento el nombre de cada uno de nosotros puede estar siendo juzgado allá en el cielo. Y esto es solemne, queridos, porque queramos o no, nuestro destino está siendo elucidado allá en el cielo. Primero comienzan con los muertos, pero ¿en qué momento sabemos que el juicio de los muertos acabó y comenzó el juicio de los vivos? ¿Cómo puedo saber yo si en este momento mi vida está siendo analizada en los libros del cielo? ¿Cómo puedes tú saber o tener seguridad de que tu vida está siendo estudiada y tu caso está siendo sentenciado? Por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Tú no puedes jugar con el destino eterno, con tu destino eterno. Tú no puedes llevar con liviandad cosas tan sagradas como es tu vida. Nosotros a veces, cuando alguien nos hace una injusticia, reclamamos, no, mis derechos, eso, aquello. Ay, si alguien se me cruza en la carretera. Ay, si alguien choca mi carro. ¿Cómo cuidamos, cómo protegemos nuestras cosas, nuestra vida? Pero lo que poca gente está sabiendo en el mundo es que nuestra verdadera vida, nuestro destino eterno, a partir del año 44 está en juego. Y nosotros aquí en el mundo tranquilos, sin saber. Esto necesita ser estudiado. Tú no puedes quedarte aquí en la superficie.
Tú tienes que abrir la Biblia y analizar por qué estoy diciendo esto. ¿Qué pruebas bíblicas existen para esto? Pero mi mensaje no es un mensaje de miedo. Y amigos queridos, en este momento el juicio ya está corriendo allá en el cielo. Los libros de la vida ya se han abierto, donde está registrado todo desde el día que naciste hasta hoy día. Pero tú tienes un abogado maravilloso que es Jesucristo. Tú no tienes que tener miedo del juicio. Mejor dicho, ¿quién es el que tiene miedo del juicio? Vamos a decir que alguien te acusa de que tú has matado a una persona y te toman preso. Y ahora llega el día del juicio en que se van a colocar las pruebas de que tú no has matado a nadie. ¿Quién es el que tiene miedo del juicio? ¿Quién? ¿El culpado o el inocente? Tú eres inocente. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida pasada, aunque hayas vivido como hayas vivido, en el momento que tú te arrodillas y le dices: Señor Jesucristo, estoy aquí. Si tus pecados fueren rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Por lo tanto, ¿por qué tú tienes que tener miedo del juicio? Todo lo que tienes que hacer es correr al Señor Jesucristo y decirle: Señor, estoy aquí en tus manos. Todos estos capítulos proféticos complicados a mí me enseñan básicamente una lección. Dios está en el control de la historia. Suben reyes y caen reyes y Dios está en el control de la historia. Dios está en el control de tu vida. Lo maravilloso de las profecías no es la forma asombrosa como todo se cumple, que nos despierta fe para creer más en esta palabra. Lo maravilloso de la profecía es que hay un Dios todopoderoso que se interesa por las personas. En este momento, tú puedes estar sufriendo y nadie conoce tu sufrimiento, pero el Señor Jesucristo lo sabe. De la contaminación a la purificación. Bienvenidos al santuario del nuevo pacto, el del cielo. En efecto, como lo veremos en el resto de este trimestre, las profecías de Daniel 8 al 12 proyectan un santuario apocalíptico y celestial cuyo servicio no es repetible. Ese servicio cumple las dos funciones del sacerdocio que se efectuaban sucesivamente en el lugar santo y en el lugar santísimo del templo terrenal. Ahora, de una sola vez y para siempre. Se trata del santuario del nuevo pacto, el celestial, en el que el Mesías prometido efectuaría su ministerio sacerdotal luego de morir en expiación por el pecado de su pueblo. Daniel 9:26, Hebreos 9:11 al 12 y 24 al 26. Así como se contaminaba el santuario terrenal, así también el templo celestial se contamina. Fue para revelar este hecho que Dios ordenó erigir el antiguo templo de Israel. Sí, el santuario del cielo fue levantado por el Señor para resolver el problema de esta creación. Hebreos 8:2, capítulo 9, versículos 25 y 26. Y por involucrarse en nuestro problema humano para salvarnos, ese templo se contamina y requiere finalmente ser purificado. El santuario terrenal ilustraba la manera en que nosotros, los seres humanos, contaminamos el templo del cielo, y la manera en que Dios, quien recibía el pecado de su pueblo en su casa, la purificaba sin destruir a los pecadores. Y así como el diablo incitó a las naciones paganas para destruir el templo terrenal desde donde Dios revelaba su plan de salvación, así también en la visión del capítulo 8 de Daniel, veremos que el diablo intenta suprimir el ministerio de Cristo en el santuario celestial.
La visión de Daniel 8 comienza con el período de reinado medo-persa y termina en la purificación del santuario en el tiempo del fin. Ese hecho muestra que cuando Daniel recibió esa visión, el reino de Babilonia llegaba a su fin, a tal punto que Dios no lo tiene más en cuenta en la visión. El ángel intérprete le explica a Daniel que los dos primeros animales, el carnero y el macho cabrío, representan al reino medo-persa y al reino griego que los sucedería. El rey griego sería quebrantado y 4 reinos surgirían de él. Esto se cumplió con la ascensión al reino de Alejandro Magno y sus 4 generales que se dividieron el reino después de él. Los versículos 20 al 22 del capítulo 8 de Daniel. Una vez que esos 4 reinos llegasen a su fin, aparecería otro reino que la visión anterior había representado también con un cuerno pequeño, pero que sería más grande que los demás cuernos o reinos en medio de los cuales se desarrolló. Ese cuerno que se levanta contra el príncipe de los príncipes en su santuario celestial, no podía ser un rey griego como han pretendido muchos, porque aparece después que sucumben los reinos griegos según el versículo 23. De uno de esos vientos o puntos cardinales surge el príncipe terrenal que procura reemplazar al príncipe celestial. El cuerno o reino que proviene de uno de los puntos cardinales, según el versículo 9, más definidamente del noroeste, ya que se extiende hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra, hacia la gloria, la tierra de Israel. Ese reino es el reino de Roma. La historia es clara. El imperio que siguió al de los griegos fue el de Roma y se encontraba al oeste de las antiguas civilizaciones asiáticas y del Medio Oriente. Hay una corte final en el universo ante la cual todos tendremos que rendir cuentas, y en donde Dios mismo y su pueblo serán vindicados. Daniel 7, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo entendió que el santuario celestial debía ser también purificado al final por la sangre del sacrificio de Cristo. Lo dijo claramente en la epístola a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 23. Esto implicaba al mismo tiempo que el pueblo debía ser declarado limpio de todos sus pecados. Levítico 16:30. Como podrá verse, es importante considerar este aspecto porque en el estudio de la profecía de Daniel 8, algunos miran la condenación del anticristo y se olvidan de preguntarse quién o quiénes se benefician de la purificación final del templo divino. En mi tesis doctoral, El día de la expiación, y en mi primer seminario del santuario, Las promesas gloriosas del santuario, aquí pueden ver el primer seminario del santuario, muestro que la solución divina para resolver la contaminación legal del templo mediante el sacrificio era el ritual especial del día de la expiación. Mientras que la única solución para resolver la contaminación ilegal del templo por parte del impenitente era la pena de muerte. Así, en la visión de Daniel 8, vemos que, como en la antigüedad, los únicos que se benefician de la purificación del santuario son el pueblo de los santos que son perseguidos por un tiempo por el anticristo romano. Daniel 8:24 y volviendo puede verse el capítulo 7 y el versículo 25. Ese pueblo es el mismo que la visión del capítulo 7 identifica como los santos del Altísimo que reciben el veredicto favorable de la corte celestial. Daniel 7:22.
En cuanto al anticristo medieval representado por el cuerno que se autoengrandece, se nos dice que es destruido, pero no por mano humana. Daniel 7:26, el capítulo 8 y 25. No se beneficia ese cuerno, ese poder de esa purificación final del templo. Tendríamos mucho más para decir, pero concluyamos aquí que, como dijo Salomón al concluir su libro Eclesiastés, el juicio final de Dios involucra toda obra, sea buena o mala. Jesús destacó también ese hecho de que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Por lo cual hacemos bien en confesar nuestros pecados antes que nuestro legajo celestial sea analizado por el tribunal celestial. Contamos con un abogado infalible en esa corte del cielo, porque pagó por nuestras faltas. Y su pago vindica a Dios ante el universo por haber asumido la responsabilidad de perdonarnos. Meditemos en las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 31 al 34. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Confesemos nuestros pecados a Dios y confiemos en Él, porque Dios no falla. Su Hijo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que así sea. Amén. En Daniel capítulo 8 y 9, que es una visión y una explicación dirigida más que todo a aquellos que tienen un conocimiento de Dios, puesto que el simbolismo que allí se utiliza está relacionado con el santuario, utilizando dos animales que eran parte de las ceremonias que continuamente se realizaban, concernientes a los sacrificios en la purificación del santuario o en el día de la expiación. Esto lo puedes leer en Levíticos capítulo 16. También se incluye una restauración o purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. De esta profecía se liga a otra profecía, Daniel capítulo 9, 24 al 27, donde se da el momento en la historia en que se produciría la venida del Mesías. Por su parte, en Apocalipsis capítulo 12, tú puedes ver a una mujer que está encinta, clamando con dolores, en la angustia del alumbramiento. Y esto obviamente haciendo referencia a la venida del Mesías, o al nacimiento del Mesías príncipe, como lo llama Daniel. Encuentras un dragón que con su cola arroja estrellas del cielo, al igual que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, que también arroja estrellas del cielo a la tierra y las pisotea. Puedes ver una guerra entre Miguel y el dragón, y un conflicto entre el macho cabrío y un carnero. Ahora, puedes ver que son dos profecías que están estrechamente ligadas. Y si conectamos esto con la primera parte del Apocalipsis, puedes ver, como estudiaremos más adelante con muchos más detalles, que esta mujer representa al pueblo de Dios en su forma corporativa, como nación, pues Jesús nació de los descendientes de Israel, de los judíos, y en su efecto del pueblo judío la transición a la iglesia cristiana, que con 12 discípulos continuó con el legado de las 12 tribus de Israel. Y es el mensaje a las 7 iglesias de la era cristiana lo que la relaciona con el capítulo 8 de Daniel y Apocalipsis capítulo 12. Esto quedará mucho más claro en los próximos videos, donde analizaremos cada relación de los libros y de sus respectivos capítulos. Ahora entiendes por qué el Apocalipsis de Daniel. ¿Te estás dando cuenta que el Apocalipsis está en el libro de Daniel? Me despido, pero dentro de poco
poco vuelvo para seguir estudiando estos apasionantes temas. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique del siguiente video. Comparte con otros este contenido y dale me gusta para que otros también nos puedan encontrar en la red. Que Dios te bendiga, es el deseo del Apocalipsis de Daniel. Chao.